Es un placer, queridos hermanos, volvernos a encontrar para revisar juntos nuestro estudio bíblico de congregación de nuestro libro La adoración pura de Jehová, por fin restaurada. Un libro que tiene información actualizada del libro de Ezequiel. Y esto es lo que corresponde para la semana del 20 al 26 de septiembre. Así que iniciamos una nueva semana y también iniciamos un nuevo capítulo que es la parte final de la sección 3 de este libro. El capítulo 14 que nos corresponde revisar ahora tiene el título Esta es la ley del templo. Y la idea principal está tomado también de Ezequiel 43:12, como en el capítulo anterior, donde dice la visión del templo, lecciones prácticas para los días de Ezequiel y lo que hoy significa para nosotros. Y por supuesto, si recordamos, cada vez que iniciamos un nuevo capítulo, debemos revisar un video. En esta ocasión el video dura 1 minuto con 26 segundos y le recomendamos que usted lo escuche al hermano Lucioni, el ayudante del comité de publicación, donde hace la introducción de lo que analizaremos en este capítulo 14. Brevemente, resumiendo un poco, él dice que en este capítulo veremos algunas lecciones específicas que la visión les transmitió a los judíos. Y así entenderemos el importante mensaje que la visión tiene para nosotros hoy y en el futuro. Y él menciona que debemos leer juntos el texto temático que es Ezequiel 43:12, donde dice, esta es la ley del templo, todo el terreno alrededor de la cima de la montaña santísimo. Sí, esta es la ley del templo. Continuando, él menciona que al estudiar el capítulo, esta es la ley del templo, trate de responder a estas preguntas. ¿Qué lecciones prácticas de la visión del templo puede que extrajeran los judíos exiliados? ¿Por qué decimos que la visión tiene también que ver con nosotros? Y luego dice él, tras ver el esquema de la visión del templo de Ezequiel, ¿qué lecciones piensa poner en práctica en su adoración? Así que, como siempre, se trata de ver el valor práctico, lo que aplica a cada uno de nosotros. Por lo tanto, entonces vamos a revisar los primeros 7 párrafos en esta semana. Tenemos el párrafo 1 y 2 con la pregunta de la parte A. ¿Qué aprendimos en el capítulo anterior sobre la visión del templo de Ezequiel? Sin embargo, se nos sugiere de nuevo leer el texto temático Ezequiel 43:12. Recordando, dice, esta es la ley del templo. Todo el terreno alrededor de la cima de la montaña es santísimo. Sí, esta es la ley del templo. Volviendo a la pregunta de la parte A de los párrafos 1 y 2, dice, ¿qué aprendimos en el capítulo anterior sobre la visión del templo de Ezequiel? Lo que vimos es que el templo que vio Ezequiel no era el mismo templo que el apóstol Pablo mencionó siglos después, que se hacía hace muchos años atrás una correspondencia o que se creía que eran el mismo. También vimos que el objetivo era enseñar a Israel el valor de las normas de Dios para la adoración pura. Y por supuesto esto era fundamental para tener una buena relación con Jehová. Por eso es que en el texto de Ezequiel 43:12, 2 veces se menciona la expresión, esta es la ley del templo, para que quede muy claro que Jehová lo exigía así. En la parte B de los párrafos 1 y 2 dice, ¿qué 2 cosas analizaremos en este capítulo? Se analizarán lecciones específicas que debieron aprender los exiliados sobre las normas de Jehová, tanto para la adoración pura, y también veremos su significado para nosotros en estos últimos días, una época también tan difícil donde la adoración pura, si no se la cuida, puede estar tambaleando. Pero qué bueno que el pueblo de Jehová se esfuerza ahora por mantenerse separado de tanta adoración falsa. A continuación tenemos el subtítulo Lecciones que la visión enseñó en el pasado.
El párrafo 3 tiene la pregunta: ¿por qué el escenario de la visión pudo haber hecho que el pueblo se avergonzara de su comportamiento? Ya en el capítulo anterior se citó el texto de Isaías 2:2. En ese versículo indicaba que en la parte final de los días, la montaña de la casa de Jehová sería firmemente establecida por encima de la cumbre de las montañas. Y en la visión de Ezequiel también se menciona que el templo está en una montaña muy alta. ¿A qué se estaba refiriendo esto? A la posición que debía estar la adoración pura, por sobre cualquier otra cosa. Lamentablemente, el pueblo por siglos había dejado que se contaminara y quedara abandonada. Y al ver en esta visión que la casa de Dios, el templo, estaba en un lugar muy alto, les iba a hacer que los judíos de buen corazón se sientan avergonzados por lo que había sucedido y lo que ellos habían dejado que pase por tantos siglos. Así que se avergonzarían de su comportamiento. Veamos ahora los párrafos 4 y 5. ¿Qué lección quizás aprendieron los judíos exiliados sobre las enormes puertas del templo? En Ezequiel 40:14 se mencionan las medidas que tenían las puertas y eran inmensas. Aproximadamente eran de unos 30 metros o 100 pies de alto. Y por ellas, lamentablemente, habían entrado lo que se les llamaba los incircuncisos. ¿Quiénes eran estos? Los que se habían rebelado contra las instrucciones de Jehová, y lamentablemente el pueblo permitió que eso suceda, y ahora tenían que impedir que vuelva a acontecer. Así que esta escena les estaría recordando que para entrar a la casa de Dios hay que respetar sus elevadas normas, cumplir con lo que Jehová solicita. De esa manera, la adoración pura se mantendría en el lugar que le correspondía. Veamos ahora los párrafos 6 y 7, la parte A. ¿Qué mensaje le transmitió Jehová a su pueblo con la imagen del muro exterior del templo? La escena que se repasa en Ezequiel 42, del 15 al 20, se habla que este muro era enorme. Aquí se indica aproximadamente más de 1,5 kilómetros o casi 1 milla. Pero el edificio en sí, el templo, era pequeñísimo, realmente como unos 259 metros o 850 pies. Así que, por decirlo así, estaba en el centro del templo y los muros estaban muy lejos, muy espaciados. Había un gran espacio entre el templo y los muros. Por eso nos lleva a la parte B. ¿Cómo habían tratado los israelitas la casa de Jehová? Y hay que ver la nota. Según Ezequiel 43:9 decía Jehová: que alejen ahora de mí su prostitución espiritual y los cadáveres de sus reyes, y yo residiré en medio de ellos para siempre. Menciona el párrafo que probablemente la expresión cadáveres de sus reyes se refiere a la idolatría que había. Y al tener los muros muy alejados, estaba indicando, como menciona la nota de este párrafo 6, la parte final del párrafo 6 que contiene la nota, es como que si el muro estaba muy lejos, y lo que estaba tratando de decir era que esa idolatría, esa impureza espiritual tenía que estar lo más lejano del centro de adoración de Jehová, porque no era aceptable hacerlo. Como menciona en el párrafo 7, es como que si Jehová les estaba diciendo: llévense toda esa suciedad muy lejos de aquí, no quiero ni verla. De esa manera, entonces, el templo, posiblemente la visión, estaba reflejando que esos muros estaban muy lejos para que no se les permita llegar al centro de adoración de Jehová, que debía mantenerse puro. Sin duda, una excelente manera, como vemos en estos 7 párrafos, la manera como se va desenvolviendo esta visión y cómo aplicaba a los judíos exiliados y cómo nos va ayudando también a entender algunos puntos a nosotros ahora. Es lo que teníamos que revisar, hermanos, para esta semana del 20 al 26 de septiembre en nuestro estudio bíblico de congregación. Esperamos el poder participar
con algunos de estos puntos, que tenemos unas ideas, y por supuesto nunca dejar de prestar atención a los comentarios de nuestros hermanos, que ahí pueden estar también detalles espirituales que mejorarán nuestra madurez. Queremos por eso esperar un próximo estudio de este libro, La adoración pura de Jehová. Y por supuesto, esperamos que, si Jehová así lo quiere, encontrarnos en una próxima ocasión.